Bueno, hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Martín, Buenas Camila, noches. Macarena, Leslie, Nicole, Manuela y Johan. Em, bueno, vamos a empezar en un minuto. Falta Mariano. ¿Quién más? Macarena está, Camila está, Nicole está, Manuela está, Martín está. Me estoy olvidando de Mariano y un par más, ¿no? Mariano, pobre, está condenado a que me acuerde de su nombre. A ver. Gente. Priscila. Bueno, Julieta, Pilar, Azul, ellos dejaron. Johan Isidro está. Camila. Norma dejó también. Martín está. Manuela está, que vino hoy también a la base. Pobre Manuela, hoy la tomamos de rehén en todas las horas. ¿Querés contarles un poco qué hicimos ahí en la base, Manuela? A ver si a alguno por ahí le interesa venir mañana. La verdad que fue una experiencia que estuvo bastante buena. Y en principio tuvimos una charla, nos habló el abogado de ahí de la base, nos explicó de qué trataba su labor. También hubo presentaciones de PowerPoint y después nos contó de qué se encargaban ellos, que es vigilar lo que es la soberanía, y nos contó la problemática de lo que es las pescas ilegales y cómo se procedía ante eso. Luego fuimos a recorrer un buque, literal, recorrer por todas partes, subir escaleras. Nos contaron bastantes cuestiones técnicas que uno, bueno, obviamente yo en mi caso desconocía. Así que si alguno quiere sumarse para mañana, fue una experiencia bastante buena. Yo en mi caso fue bastante fructífera, fue muy buena. Sí, a ver, vimos no solo temas vinculados al derecho del mar, que de repente pueden ser divertidos hasta un punto. Eh, a ver, yo como docente, si doy la Convemar, en este caso, bueno, justo le tocó a Romy, pero como docente, Romina mañana va a venir, es importante entender el mar no desde la tierra, parados desde acá, desde un Zoom, en un escritorio y leyendo un manual. Es importante la praxis que eso implica y la realidad. Como en todo ámbito del derecho, existe un deber ser, una norma de distinto calibre, pueden ser normas imperativas, ya vimos la clasificación de Hart, normas de adjudicación, normas de cambio o normas imperativas. En este caso, la Convemar, aprobada y ratificada por la Argentina eh, y en vigor desde el año 91, es importante verla también desde la función que implica, por ejemplo, la defensa de los intereses marítimos que tiene hoy la Argentina en el Atlántico Sur, eh, desde una visión propia también del rol que cumplen, en este caso, los buzos tácticos, que fueron quienes hoy hicieron parte de la visita. Nos subimos a un buque de patrullaje y, bueno, dentro del buque nos mostraron primero las diferentes modalidades con las que ellos interdictan un buque y si tienen que abordarlo, o mejor dicho, transbordarlo, bueno, cómo eso se lleva a cabo, cuál es su rol, cuál es su forma de desplegar y de disuadir esa situación que generalmente no implica el uso de la violencia o el uso de la fuerza, pero hay situaciones en donde sí, y bueno, son ellos quienes llevan adelante los operativos. Y también entender que la base naval, eh, nosotros marplatenses a veces estamos un poco ajenos al puerto, al mar, o lo usamos para meternos cuando se puede, porque a veces está muy frío, pero cada tanto alguno va a pescar, pero entender que el mar es una vocación que nuestro país y el interés nacional deben aprender. Y para eso también entender, por ejemplo, que lo que uno podría presuponer que es el centro de la Argentina, que es la provincia de Córdoba, más o menos, Santa Fe de Córdoba, ahí La Pampa, Buenos Aires, eh,
en realidad se encuentra ese verdadero centro en Tierra del Fuego. Y hoy en día, Tierra del Fuego y todo lo que hace a nuestra proyección antártica, a la controversia que existe en las Islas Malvinas, Georgia del Sur y Sandwich del Sur. Hoy, por ejemplo, algunos números que son impresionantes, yo estaba leyendo, hay un libro que lo recomiendo acá, de César Lerena, Malvinas, de 1982 a 2022. Se llama Una gesta histórica y 40 años de entrega. El título obviamente tiene una connotación. Pesca, la moneda de cambio. Y una frase que a su vez dijera el encargado de asuntos de pesca de las Islas Malvinas, John Barton, en 2012, si no hubiera sido por la pesca, no hubiéramos sobrevivido en Malvinas. Y sobre la pesca, entender que desde el año 82, desde la Guerra del Atlántico Sur, ya pasó de ser la explotación o la posible explotación de hidrocarburos en el lecho y el subsuelo de los espacios marítimos que hacen a las islas, a su plataforma continental, pasó a ser la pesca la primera forma de sostener económicamente a las islas. Se calcula que con las licencias que conceden las autoridades de las islas, que son más o menos unas 250.000 toneladas de pescado al año, el gobierno de Malvinas se apropia de 1.000 millones de dólares al año, que dejan de ser percibidos obviamente por la Argentina, y que esas licencias de pesca que concede el gobierno que hoy ocupa las islas, a su vez se aprovisionan en puertos como Montevideo, tienen diferentes acuerdos con puertos en Brasil, entonces, y explotan constantemente la zona económica exclusiva y el mar territorial argentino en detrimento nuestro, ¿no? Más que nada la especie que son las especies migratorias, ustedes habrán visto en Derecho del Mar, lo que es la pesca de altura, que son especies altamente migratorias, o especies transzonales, también se les dice. Son dos especies distintas que habitan durante unos momentos del año en alguna zona que hace a la zona económica exclusiva, el mar territorial argentino, y luego pasan a alta mar o a otras zonas, o que bien por sus cualidades naturales y biológicas van están 6 meses estacionadas en un lugar y 6 meses en otro, en aguas calientes, en aguas tibias, en aguas frías. Entonces estas especies, principalmente el calamar argentino, es lo que es más explotado por el gobierno que hoy ocupa las islas y que concede licencias de pesca, y que obviamente hoy representa la principal amenaza que tiene la Argentina en su territorio nacional, pues las islas son parte del territorio nacional, al igual que la Antártida, ¿no? Entonces, bueno, al que quiera venir, lo invito mañana a la 1:30 salimos de la facultad. Y bueno, la visita hoy duró más o menos, llegamos un poco tarde, pero suele ser 2 horas. Y la gente de la Armada es muy amable. Y bueno, la verdad es que vale la pena. Así que los esperamos a los que quieran venir, que estén en Mar del Plata. Bueno, dicho esto, vamos a empezar con el tema de hoy. A ver si puedo compartir pantalla acá. Esto, bien. Bien, ven ahí la pantalla, ¿no? Sí. Bien. Sí. Ahora vamos a ver, hoy puntualmente, Derecho Internacional Humanitario, y las próximas clases vamos a ver el Derecho Internacional Penal. Acá tenemos que distinguir 3 diferentes ámbitos de aplicación temporal. O sea, ustedes, yo ya les dije en la primera parte, cuando estudian un tratado, ámbito de aplicación material, ámbito de aplicación personal y ámbito de aplicación temporal. En cuanto al ámbito de aplicación temporal, existen diferentes regímenes dentro del derecho internacional que se encargan de regular diferentes situaciones en lo que hacen a los conflictos armados. Y cuando nos referimos a conflictos armados, principalmente mencionamos los conflictos internacionales, conflictos armados internacionales, diferenciándolos de los conflictos armados internos,
que ya vamos a ver cómo se regulan dentro del DIH. Pero lo importante es que para tener un espectro o una imagen más amplia de cómo funcionan estos tres órdenes jurídicos, podemos entender al jus ad bellum como el derecho a recurrir al uso de la fuerza, que se encuentra regulado principalmente en la Carta de Naciones Unidas, capítulos 6 y 7, esto ya lo vimos, con sus excepciones. El jus in bello, que es el derecho internacional humanitario, y tiene que ver con el derecho que regula los medios y métodos de combate, así como también la protección de personas, ya sean combatientes, víctimas, heridos, enfermos, náufragos y también ciertos bienes. El derecho internacional humanitario, a su vez, existe una subclasificación. Nos referimos al derecho de la Haya para referirnos al derecho que regula los medios y métodos de combate y prohíbe o regula la utilización de cierto tipo de armamentos, del derecho de Ginebra, que principalmente se encarga de proteger ciertas personas en combate y bienes, principalmente bienes de carácter cultural. ¿Por qué se le dice derecho de Ginebra y derecho de la Haya? Principalmente por las ciudades en donde se celebraron sus conferencias principales, aunque el derecho de la Haya nace en la Haya en el año 1899, pero luego se traslada al ámbito multilateral, a Naciones Unidas, en Nueva York y en Ginebra. Así que, paradójicamente, el derecho de la Haya también tiene parte de su regulación que fue celebrada en Ginebra. Y finalmente tenemos el derecho internacional penal, que tiene que ver con aquellas normas jurídicas que regulan la persecución, acusación y juzgamiento de personas que hubieran cometido crímenes internacionales en los términos hoy en día del Estatuto de Roma del año 98, y que esos crímenes internacionales son principalmente 4, que son los actos de agresión, los crímenes de lesa humanidad, el genocidio y, siempre me olvido el cuarto como quien no quiere la cosa. Actos de agresión, crímenes de guerra, ahí está, crímenes de guerra, genocidio y crímenes de lesa humanidad. Y además, distinguir entre lo que hace a los crímenes internacionales, que son estos 4 que están taxativamente numerados en el Estatuto de Roma y que tienen una conducta típica, al igual que cualquier otra norma del derecho penal, de lo que son los delitos internacionales, que ya lo vamos a ver también en la clase que viene. Por ejemplo, hablamos de delitos internacionales cuando nos referimos al sabotaje de una aeronave, a la piratería, al terrorismo, al lavado de dinero y principalmente a todo lo que haga al crimen organizado transnacional. Aquí tengo un libro que se los puedo recomendar, está en inglés, se llama, en realidad es un reporte, no es un libro, es un informe del Global Financial Integrity, que es un think tank, y que publica todos los años, cada 4 años, un reporte sobre el crimen organizado transnacional. Y bueno, habla sobre 11 delitos internacionales, principalmente el tráfico de drogas, el tráfico de armas, de armas ligeras, tráfico de personas, tráfico de órganos, tráfico de propiedad cultural, falsificación, tráfico de vida animal, todo lo que hace a animales, pero también a diferentes bienes naturales, abióticos que se encuentran en el medio ambiente. La pesca ilegal, esto es un tema que hoy lo hablamos también. La pesca ilegal se entiende como un crimen organizado transnacional que a su vez se vincula a otros, por ejemplo, la trata de personas. Esto es muy común verlo en los buques que pescan en la milla 201, lo vamos a ver mañana en la base. La tala ilegal, la minería ilegal y el tráfico de crudo, de petróleo, que, ya lo vamos a ver la clase que viene, pero principalmente todo esto se encuentra regido por la Convención de Palermo del año 2000, que ya es un tema muy interesante y que a mí me gusta mucho y que hace también a la cooperación penal internacional. Entonces, todos estos órdenes jurídicos o regímenes contemplan... Uy, tengo muy poca batería. Un segundo.
contemplan prácticamente la agenda de seguridad a nivel mundial, ¿no? En el ámbito multilateral, pero también en el ámbito bilateral. Por ejemplo, todo lo que hace a los convenios bilaterales de extradición y de cooperación penal internacional. Acá, bueno, Martín, por ejemplo, le gusta mucho los temas de derecho procesal. Esto es algo que muy poca gente conoce, los convenios bilaterales de extradición, cómo rige la Convención de Palermo, y también en lo que hace a nuevos principios, como por ejemplo la jurisdicción universal. Es decir, la posibilidad de que se administre justicia no solo sobre crímenes cometidos dentro del territorio nacional, sino también sobre crímenes internacionales que hubieran sido cometidos por nacionales de terceros estados en territorios de terceros estados. Entonces, ¿por qué hace 2 o 3 años se inició una causa en el Fuero Federal aquí en la ciudad de Mar del Plata eh, contra aquellos perpetradores de actos de genocidio contra la población rohingya en Myanmar? Y eso responde un poco a este principio de jurisdicción universal que, si bien no es costumbre internacional, les voy adelantando, sí se encuentra, digamos, dentro de lo que mencionamos del desarrollo progresivo y la codificación del derecho penal internacional. Entonces, para hablar concretamente de DIH, yo les pregunto a ustedes, ¿por qué creen que la comunidad internacional regula las prácticas de la guerra? Entre otras cosas que regula el DIH, pues ya mencionamos que además de las prácticas de la guerra, los medios de combate, es decir, las armas que se utilizan, también regula la protección de ciertas personas y bienes. Entiendo que la regula para evitar que se vuelva Macarena está hablando y está silenciada. No sé si estaba hablando acá o estaba hablando... ¿No se me escucha? ¿Cómo? ¿No me escuchan? Sí, Hola, hola. Ah, ¿Escucha? ¿Hay alguien sí se ahí? escucha. ¿Alguien Pero quiere me parece decir que... por qué la comunidad internacional pero regula las él no prácticas de escucha. la guerra? ¿Por qué creen ustedes que se necesita un orden normativo para regular la guerra? Perdón, Macarena estaba hablando, se escucha. Claro. Pero me parece que él no nos escucha a Ahí nosotros. se te escucha, ¿eh? Yo no estoy escuchando nada, no sé si... Claro. Ahí escucha Macarena, perdón. Ahí va. Sí, Ahí perdón, está, ¿me ahí está. escuchás? Sí, ahí te escucho. Ahí va. Entiendo que regula la guerra justamente para evitar que vuelva a haber un conflicto armado con las dimensiones de las guerras mundiales y evitar también todo el perjuicio colateral que sufrió la humanidad, el pueblo, la cultura, la sociedad, incluso porque también con la cantidad de armamento y la cantidad de reservas nucleares que tienen los estados, dicen que, la otra vez leía, que no se sabe cómo va a ser la Tercera Guerra Mundial, pero sí se sabe cómo... ¿Ahí se cortó o soy yo? Sí, se le cortó. No, Se le cortó. Estaba muy bien lo que estaba diciendo Macarena. Ahí anoté un par de cosas. Habló de primero daño colateral. Muy importante entender que, a ver, el DIH existe porque la comunidad internacional acepta que pueda llegar a existir una situación de fricción internacional o de conflicto armado. Entonces, dentro de esa situación que hace a la realidad, porque la guerra es tan antigua como la humanidad misma, o sea, si uno estudia, hay historiadores que hacen una proyección de la guerra desde las comunidades que habitaban en la Mesopotamia, y un estudio de la historia de las civilizaciones, e incluso dentro de ciertas civilizaciones que están todavía parcialmente ajenas a nuestra forma de entender el mundo en el África, por ejemplo, ciertas etnias que están todavía allí localizadas y que estudian si la guerra, o mejor dicho, la violencia o el uso de la fuerza, es algo que viene congénito con el hombre. Y la realidad es que a lo largo de la historia hubieron tres cosas que hicieron que la sociedad progrese o que ciertas civilizaciones se impongan por sobre otras. Y bueno, los que habrán jugado, yo cuando era chico jugaba a un juego que era el Age of Empires, hoy creo que juegan al
al LOL, al Mu, no sé, al Fortnite. Yo no llegué a eso, pero en el Age of Empires, que era un juego más rústico, había 3 cosas que hacían que progrese una civilización. Principalmente era la industria. Por industria me refiero al desarrollo de un mejor armamento. Eso implica la utilización del hierro, el perfeccionamiento de los metales y demás. Luego, esa industria se pone a disposición de la guerra, de las armas, o sea, el progreso técnico que hace que el humano se pueda alimentar mejor, pero que luego esa alimentación a base de proteínas generalmente genere un mayor fortalecimiento en su forma corpórea, pero también en sus armas y en el armamento que utiliza. Entonces eso eventualmente lo que lleva es a una mejor implementación de usos y técnicas de la guerra. Y en tercer lugar, las grandes epidemias y las grandes pandemias a nivel mundial, que bueno, nosotros algo conocemos de esto, que hizo, por ejemplo, que cuando los europeos descubrieron o redescubrieron América, lo hicieron también portando gérmenes, virus, que finalmente erradicaron a millones de personas. Obviamente eso facilitó mucho lo que fue la conquista del continente. Entonces, es importante saber que a lo largo de la historia y a medida que se fueron perfeccionando esas técnicas del combate, la comunidad internacional decidió regularla a la guerra y al conflicto. ¿Por qué? Porque ahí voy a la segunda idea que había dicho muy bien Macarena, habló de armas nucleares. Y las armas nucleares, y principalmente las armas ABC, armas atómicas, bacteriológicas y químicas, pueden llevar a la destrucción total de la humanidad. Es lo que se conoce como, ya lo vamos a ver la clase que viene, el principio de destrucción mutua asegurada. Es decir, ¿por qué Estados Unidos no utilizó una bomba atómica en la guerra de Corea entre el año 50 y 53? Si tenía la bomba atómica, ya la había usado en Nagasaki y en Hiroshima, y podría haber tranquilamente hecho explotar Beijing, Shanghái o cualquier otra ciudad china después de la intervención que tuvo en la guerra de Corea. Por ejemplo, concretamente en la guerra de Corea, que bueno, finalmente fue un empate técnico, porque se trazó una situación de status quo en el paralelo 48, donde hoy existe la división del límite territorial entre Corea del Norte y Corea del Sur. El general MacArthur, que era el general que había triunfado en la guerra del Pacífico, le había sugerido al presidente Eisenhower que utilice la bomba atómica. Y finalmente Eisenhower lo que hizo fue pasar a retiro a MacArthur y nombrar a otro general a cargo de la guerra de Corea. Y lo hizo porque Eisenhower, además de ser presidente de Estados Unidos, había sido también teniente general a cargo de la operación de liberación de Europa después de lo que fue Normandía, ¿no? Entonces, MacArthur conocía que la bomba atómica y su utilización después eventualmente iba a ser reutilizada contra los Estados Unidos. Y ahí la Unión Soviética, hacia el año 49, llevó adelante sus operaciones en el desierto de Kazajstán y pudo descubrir un potencial nuclear impresionante que hacia el año 59 se calculaba que la paridad iba de 5-1 en favor de Estados Unidos, pero que en la década del 70, más o menos en el año 74-75, la Unión Soviética superó en armas nucleares a los Estados Unidos. Entonces, eso que luego llevó también a diferentes acuerdos y convenios bilaterales, los acuerdos SALT, START, el acuerdo ABM, que ya lo vamos a ver, pero que es muy interesante también entenderlo, hizo que con las armas nucleares que tenía la Unión Soviética o Estados Unidos, el mundo pudiese explotar más o menos unas 37, 38 veces. ¿Y cuál era el motivo? Si con que el mundo explote una vez y nos podamos morir todos nosotros una sola vez, basta, ¿no? ¿Por qué vamos a tener más armas de las que da la capacidad del planeta Tierra? Y eso tiene que ver con este principio de destrucción mutua asegurada, que significa que es un juego de suma negativa, es decir,
supongamos que son dos estados y que yo ataco con bombas nucleares a Nicole. Y a Nicole le sobra una bomba nuclear. Si Nicole, con esa única bomba nuclear, puede utilizarla contra mí, luego de que yo haya utilizado todo mi armamento nuclear para destruir todas sus armas, entonces con esa única bomba nuclear ella puede causarme un daño sumamente gravoso y por lo tanto me disuade a mí de poder utilizar todo mi potencial nuclear. Entonces comienza una carrera armamentista. Yo necesito más armas nucleares, necesito tener la cantidad de armas que me permita destruir todas las armas del enemigo, porque hay armas nucleares ofensivas, pero también defensivas, o sea, antimisilísticas y ofensivas, y están localizadas en diferentes lugares. Hay armas nucleares que están 40 metros bajo tierra, hay armas nucleares que transitan líneas ferroviarias durante las 24 horas del día, hay armas nucleares en submarinos, hay submarinos a propulsión nuclear, pero también hay armas nucleares que viajan en forma de misiles en los submarinos, hay armas nucleares con alcance corto, intermedio y largo, es decir, de alcance intercontinental. Por ejemplo, hoy Corea del Norte se entiende que puede, con una de sus nuevos misiles nucleares, atacar la costa oeste de los Estados Unidos, llega a California prácticamente, y eso obviamente requiere de un trabajo muy fino en lo que hace a la tarea diplomática, no solo de Estados Unidos, sino de toda la comunidad internacional y de, en este caso, la Organización de Energía Atómica Internacional. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Las prácticas de la guerra tienen que regularse, porque la guerra va a existir siempre. El general que ven ahí es Karl von Clausewitz, que escribió un libro muy interesante que se llama De la guerra. Lo escribió después de las guerras napoleónicas. Él era un general prusiano que vio cómo fue la invasión o el intento de invasión de Napoleón en Rusia, finalmente fallido, y entendía que la guerra, primero, debía ser limitada. Segundo, esa limitación debía darse en función del alcance político, de ahí su famosa frase, la guerra es la continuación de la política por otros medios, es decir, la guerra no puede privar de una salida política al conflicto armado. La guerra como instrumento ético es un subóptimo, o sea, nadie puede estar a favor de matar a una persona desde el concepto vida, pero cuando nos referimos a esto, y ahí viene la idea de daño colateral que habló Macarena, cuando nos referimos a la utilidad o el costo-beneficio que podemos entender de la situación guerra, tenemos que mensurar las posibles pérdidas que podamos tener como Estado y a su vez cuáles van a ser los eventuales beneficios de esa guerra. Entonces, ¿por qué Japón en la Segunda Guerra Mundial creía que podía luchar con kamikazes y posiblemente hasta que sobreviva el último japonés no iba a abdicar sus armas? Bueno, justamente porque tenían una visión 100% desentendida del concepto de persona humana, ¿no? Ellos priorizaban la vida comunitaria, en este caso el orgullo del imperio japonés, ¿no? Entonces, obviamente, con el desarrollo progresivo del DIH, la guerra primero debía limitarse a ciertos fines concretos y segundo, esa limitación debía darse en un contexto del derecho internacional y a través de tratados universales. Entonces, entender que la guerra fue o es un flagelo que atañe a toda la historia. Ahí vemos, por ejemplo, a los que les gusten la literatura, Guerra y Paz de Tolstoy, también pinturas, ese es el cuadro de Lacroix sobre la libertad guiando al pueblo, no es de la Revolución Francesa, es del año 30, 1830, el 3 de mayo en Madrid, de Francisco de Goya también, después de lo que era el motín de Aranjuez, en 1807, y esas pinturas que si alguno fue al Museo de Bellas Artes en Buenos Aires, por ahí las conozca. ¿Alguien sabe cuáles son esas dos pinturas? Sí, de la guerra de la Triple Alianza. Muy bien. Tacuarí. Esa es antes y después. ¿Quién dijo Tacuarí? Yo. Mariano.
Sí. Sí, esa es, Tacuarí fue una batalla de la Triple Alianza y tenía razón también Martín, los dos están en lo correcto. Esa es la batalla de Curupaytí, antes y después de la batalla de Curupaytí. Y Curupaití, bueno, sí. el pintor fue Cándido López, y bueno, digamos, retrata un poco la idea de la guerra que pesa sobre todos los pueblos, ¿no? Esto no es un tema de Estados Unidos, de la Unión Soviética, de Rusia, de Argentina, de Paraguay o de Brasil, sino que es algo que, digamos, la historia se escribió como consecuencia de la guerra. Y a su vez las guerras fueron causa de la construcción de estados. Esto es una idea que hay autores muy, muy famosos, Charles Tilly, Michael Mann, Oscar Oslak, hablan sobre el nacimiento de los estados a través de la guerra, ¿no? Primero, bajo la necesidad de cobrar impuestos y de desarrollar un poder infraestructural que les permita digamos, tener dominio de su territorio, hasta sus límites. En segundo lugar, las levas, ¿no? La conscripción obligatoria. Y en tercer lugar, la posibilidad de defender ese territorio con un ejército, ¿no? Y eso hizo que se lleve al imperio de la ley hasta los límites del territorio y hasta las fronteras. Y que después, cuando esas fronteras se terminaban, lograr entenderse bajo un sistema de entendimientos, primero totalmente tácito, lo que se conocía como el sistema de equilibrio de poder en Europa, pero después con normas multilaterales, más o menos a partir, podemos hablar del Congreso de Viena en 1815, pero principalmente después de 1919, de la creación de la Sociedad de Naciones, intento fallido, luego en Naciones Unidas. Y hoy en día tenemos un sistema que también acepta nuevos sujetos del derecho internacional. Entre ellos, ustedes habrán oído hablar del Comité Internacional de la Cruz Roja. El Comité Internacional se forma después de lo que fue la batalla del Solferino en la Segunda Guerra de Independencia Italiana. Un suizo altruista, Henry Dunant, participó de esta guerra que fue una batalla entre el Reino de Cerdeña-Piamonte contra el Imperio Austríaco, que dejó más o menos un saldo de 300.000 muertos, pero en una situación sumamente cruenta, humanitaria, ¿no? Estamos hablando de personas que yacían y agonizaban en los campos de batalla, y este suizo, este ciudadano suizo, decide crear el Comité Internacional de Socorro a los Heridos, primero, que luego, con los años, hacia principios de fines del siglo XIX más o menos, funda el Comité Internacional de la Cruz Roja, que es entendido como un sujeto del derecho internacional, sui generis, porque no es un Estado y tampoco es una organización internacional, sino que es una persona jurídica del derecho interno suizo que se le conceden ciertos derechos y obligaciones en el marco del derecho internacional humanitario, es decir, es acotada su capacidad jurídica, principalmente dentro del derecho de Ginebra, ¿no? De la protección a ciertas personas y bienes en tiempos de guerra. Henry Dunant escribió ese libro, Recuerdos del Solferino, y ahí relata un poco, a quien le interese lo puede leer, es muy, muy interesante. Y ahí tengo acá que no puedo ver el costado de la pantalla, lo voy a poner acá en costado. Ahí arriba. Y ahí, bueno, el Comité Internacional de la Cruz Roja tiene una misión, que es una misión de socorro humanitario, de protección a las víctimas y a ciertos bienes, y se consagra a través de diferentes convenciones y protocolos. El primero de ellos es el primer convenio del año 49, son 4 convenios del año 49. El primer convenio tiene que ver con heridos y enfermos de las Fuerzas Armadas en campaña. El segundo convenio tiene que ver con heridos, enfermos y náufragos de las Fuerzas Armadas en el mar, es decir, amplía su ámbito de aplicación al mar. Esto ya lo pasé. Ahí. El tercer convenio refiere a los prisioneros de guerra y el cuarto convenio a las personas civiles en tiempos de guerra.
Lo importante acá es distinguir entre un conflicto armado internacional y un conflicto interno. Para ustedes, ¿cuál es la diferencia entre conflicto armado internacional y conflicto armado interno? El conflicto internacional involucra a más de un Estado y el conflicto interno se da dentro del ámbito espacial de un único Estado. Perfecto. ¿Y qué sucede cuando lo que hablamos la clase pasada de Estado fallido, la idea de que dentro de un Estado puede tomar las armas lo que se conoce como una comunidad beligerante, es decir, que tenga grados de oficialidad, Puede que ser que domine. sean, tiene Sí. que haber presente, o sea, lo que serían ejércitos de línea. Ajá. O sea, dos ejércitos, el enfrentamiento tendría que ser entre dos ejércitos de línea. ¿De línea se llama? Si es que se dice. Sí, lo que sucede, está bien, la idea es eso. Los conflictos armados internacionales, como dijo Martín, dos o más estados, obviamente, pero el derecho internacional, como los conflictos armados han ido mudando a un ámbito de aplicación interno, lo que hizo fue internacionalizar, a partir de los protocolos a las convenciones de Ginebra, ciertos conflictos armados. Principalmente, ustedes se imaginarán, el protocolo adicional, el primer protocolo adicional, el protocolo 1 a los convenios de Ginebra, se encarga de ampliar el ámbito de aplicación material a aquellos conflictos entre grupos que luchen por el principio de libre determinación, principalmente aquellos que están sometidos a una situación de colonialismo o de ocupación extranjera, o regímenes racistas. También se entiende, por ejemplo, el conflicto que hubo entre en el apartheid en Sudáfrica, entre las fuerzas que luego conformarían el Estado de Namibia y Sudáfrica, bueno, Rodesia al sur y demás. Se internacionalizan esos conflictos y también el protocolo 2 lo que hace es ampliar el ámbito de aplicación para casos en donde exista una comunidad beligerante, que no son sujetos del derecho internacional vinculados a la libre determinación, a la ocupación extranjera o al apartheid, sino que son grupos que dentro de un Estado deciden por las armas tomar una parte del territorio y además, como bien dijo Martín, tienen que tener capacidades concertadas militares, ¿no? Es decir, tienen que tener un rango, una jerarquía y tienen que desplegar operaciones en forma vertical. Entonces, perdón, Mariano. Entonces, esos son los dos protocolos adicionales principales a los convenios de Ginebra. Existe un tercer protocolo, un protocolo 3, que lo que hace es designar una nueva identificación para el Comité Internacional de la Cruz Roja. Ustedes saben que la Cruz Roja, su símbolo es la Cruz Roja. También el protocolo 3 contempla la estrella de David y la medialuna roja, para los casos en donde existen guerras de carácter religioso. Bueno, Turquía en su momento se había manifestado en contra del Comité Internacional porque tenía la Cruz Roja. Entonces, bueno, se identificó a la medialuna roja también como un símbolo de la Cruz Roja. Y bueno, es un protocolo, digamos, anexo o que acompaña todo este derecho de Ginebra. Lo importante es entender que el protocolo 1 fue prácticamente universalmente aceptado porque los estados reconocían, principalmente luego de lo que fue la resolución 1514 en el ámbito de la Asamblea General y demás, la resolución 2065, bueno, en el caso de Malvinas, 3314, 2625 y demás, reconocen el derecho de los pueblos a autodeterminarse. Entonces fue ratificada por casi todos los estados de la comunidad internacional. El protocolo 2 ya no tanto, porque imagínense que un estado, si reconoce que dentro de su territorio existe una comunidad beligerante, está de cierta forma abdicando el dominio sobre una porción de su territorio. Entonces los estados son muy renuentes. El caso de Colombia
paradigmático en este sentido. Colombia entiende que su conflicto es interno, en el caso concreto con las FARC fue un conflicto interno, y que si bien ellos tenían dominio sobre cierta parte del territorio, el mismo no constituía una comunidad beligerante, porque en ese caso podría, por ejemplo, haber entrado en relaciones diplomáticas con terceros estados. Y Colombia lo que no quiere justamente es que haya injerencia dentro de su territorio nacional. Entonces, sí, Disculpa, ahí de hecho quería hacer una intervención conforme a lo que se hablaba del conflicto interno. Aquí en Colombia llevamos más de 6 décadas con el tema del conflicto armado y es algo que de alguna manera como que se vino a relacionar o a intentar reconstruir todo lo que había sucedido gracias a la firma de paz que se había hecho en el año 2016, ¿sí? En esas como conciliaciones, por decirlo de alguna manera. Y han sido aquí digamos como que lo particular es que no ha sido solamente un grupo que es las FARC, sino que han sido más grupos subversivos al margen de la ley. Podría decir que más de 4 o 5 grupos por los cuales ha llevado que Colombia no cese en sí, pues en este conflicto armado interno. ajá, sí, en el caso de Colombia, a ver, es importante distinguir, les diría, 3 grandes grupos. El primero es obviamente el Estado de Colombia. En segundo lugar, lo que se denominan, bueno, las organizaciones guerrilleras, que más que nada, bueno, eran las FARC, pero también era el Ejército de Liberación Nacional, el movimiento 19 de abril, etcétera. Y también las fuerzas paramilitares, ¿no? De hecho, en Colombia, el primer gran intento, bajo la presidencia del presidente Pastrana, fue el conocido Plan Colombia, que luego fue implementado a fines de los 90, principios de los 2000, y que llevó en su momento a la primera ley que buscaba desescalar el conflicto interno, que fue la Ley de Justicia y Paz, que regía para los paramilitares, ¿no? Que obviamente fue parcialmente exitosa y que luego llevó, ya en las presidencias de Uribe, pero más adelante, bueno, durante la presidencia de Santos principalmente, el proceso de paz que en el año 2016 se inicia y que lleva todo. A ver, acá lo importante es no solo entenderlo desde el punto de vista del DIH, sino también de la justicia transicional, ¿no? Lo que es la reparación de las víctimas de guerra, combatientes y no combatientes, el grado de justicia material que se puede alcanzar y también la reinserción de ciertos grupos a la vida pública de Colombia y a la vida política, ¿no? Entonces, esto es muy sensible y obviamente en el caso colombiano requiere de varios años. De hecho, el proceso de paz que se inicia en el 2016 tiene una vigencia de varios años y se entiende que es un proceso que va a llevar mucho trabajo y que todavía, bueno, de hecho, por eso no fue ratificado por parte de la consulta que se hizo, el referéndum en el año 2016, ¿no? Porque va de la mano de muchas disyuntivas políticas, ¿no? Y a su vez del clima que se genera. Y parte del conflicto que tuvimos este año y el año pasado, parte no, diría que casi todo, viene a cuento un poco de esta transición y del rol que va a tener Colombia para poder reunificar parte de su poder a nivel nacional y del imperio de la ley, ¿no? Entonces eso es muy, muy importante. Acá, bueno, seguramente nuestros alumnos extranjeros que vivan en Colombia nos pueden ilustrar mucho mejor, pero es algo que merece ser estudiado y que, bueno, si de repente le interesa ahí a Leslie, puede ser presentado como el tema final de nuestra exposición, que va a ser el 9 de diciembre. Entonces, bien, ahí lo que habíamos dicho es que distinguir entre conflicto armado interno, conflicto armado internacional, por un lado, y por otro lado, los disturbios interiores que que no tienen carácter internacional, que se deben más que nada a la generación espontánea de actos de violencia y al levantamiento en armas de ciertos grupos que causan ciertos disturbios. Imagínense lo que fue, no sé, el levantamiento de Cara Pintada en la Semana Santa del 87, o cualquier otro caso que se le asimile.
Y por otro lado, las tensiones internas, que tensiones internas sería más propio de lo que sería el caso colombiano de este año, que tiene que ver con detenciones masivas, un elevado número de detenidos políticos, como se dice, denuncias de desaparición forzosa y demás. Las tensiones internas y los disturbios internos no se encuentran regulados por el DIH. Significa que no están al amparo de la ley todas aquellas personas o bienes que se encuentren damnificados en este tipo de conflictos. No, bajo ningún punto de vista. Para eso existe el derecho penal internacional y el derecho internacional de los derechos humanos. Dentro del ámbito interamericano, la Convención Americana de Derechos Humanos rige en todo momento, incluso durante el estado de sitio. Entonces, por más de que no haya un conflicto armado internacional, no significa que las personas estén libradas a su propia suerte. Y tienen derechos y garantías que son los derechos humanos que ya conocemos todos, el debido proceso, el derecho a la libertad, el derecho a la integridad física, a la vida, etcétera, a la libertad de expresión, bueno, todo el plexo de normas que conforman por lo general la parte dogmática de una constitución y hoy en día de los tratados internacionales, y que rigen en todo momento. En cambio, el DIH, acá tenemos un poco los 3 protocolos adicionales, como dijimos, es el derecho de Ginebra y el derecho de la Haya, que se encarga de, el derecho de la Haya, limitar los medios y métodos del combate, y también diferentes convenciones y protocolos que regulan, por ejemplo, la prohibición de desarrollo, producción, almacenamiento y empleo de armas químicas, la Convención de 2008 sobre municiones de racimo, la Convención del 97 sobre prohibición del empleo, almacenamiento, producción de minas antipersonal y de destrucción, diferentes tratados que lo que hacen es regular más que nada las armas y los medios del combate. Existe a su vez, dentro del DIH y de las convenciones de la Haya, la denominada cláusula Mertens, que fue puesta en todos los tratados, en todos los protocolos se encuentra la famosa cláusula Mertens, que fue a iniciativa de un diplomático ruso, que lo que hace es sentar el principio de que todo lo que no está prohibido, en principio, en materia de DIH, tampoco está permitido. Es decir, responde al principio de humanidad en materia de derecho internacional humanitario. Y para eso, también en los conflictos armados internos, el derecho de gente se entiende que existen principios básicos en todos los conflictos que deben ser atendidos, ¿no? Entre ellos encontramos, por ejemplo, el principio de distinción entre población civil y, o mejor dicho, combatientes y no combatientes, entre ellos población civil, pero también puede ser, por ejemplo, organizaciones que se encargan de brindar ayuda humanitaria, como es el Comité Internacional de la Cruz Roja, Médicos Sin Fronteras, etc. Bueno, en Afganistán hubo un caso muy conocido de un bombardeo a un hospital de Médicos Sin Fronteras en realidad dijo que fue un daño colateral, justamente ahí lo que mencionó Macarena, o sea, cuando uno fija un objetivo militar, tiene en cuenta no solamente el daño que ocasiona al enemigo, con el único objetivo de que deponga las armas o de inmovilizarlo, sino también de los daños colaterales que ocasiona en un territorio, ¿no? y en poblaciones civiles y en personas que no se involucran directamente en las hostilidades. Entonces, Estados Unidos bombardea. En realidad, todo lo que se entiende es que muchas veces muchos talibanes encontraban refugio y aprovisionamiento en hospitales de Médicos Sin Fronteras, porque obviamente Médicos Sin Fronteras presta ayuda a todos los bandos, ¿no? Esto responde también a un segundo principio, que es el principio de neutralidad. Cuando existe una organización de socorro, de ayuda internacional, es neutral. No tiene por qué jugar a favor de uno u otro. Entonces, Estados Unidos y el comando de Estados Unidos sabía que se encontraba allí diferentes grupos vinculados a los talibanes y que, bueno, si eventualmente podían ser curados, iba a llevar también a que vuelvan a tomar las armas, y una situación que complicó mucho a Estados Unidos del
lo que se conoce como el Shadow System of War, que es una forma de entender la guerra en las sombras, ¿no? Hay una frase y un documental muy bueno, es una frase de Clausewitz, se llama Fog of War, o Niebla de Guerra, y hay un documental que se los recomiendo, que es autobiográfico, de Robert McNamara, que fue secretario de Defensa del presidente John Kennedy y de Lyndon B. Johnson durante la guerra de Vietnam. Entonces él decía, bueno, que durante la guerra quienes toman las decisiones difícilmente puedan saber hasta qué punto pueden desplegar sus operaciones y encontrar una victoria tangible, ¿no? Entonces es muy difícil llevar el comando de una guerra cuando no se cuenta con la totalidad de la información. O sea, hay información asimétrica. Y acá juega un rol muy importante la inteligencia militar. Entonces, uno no sabe concretamente si, bueno, en el caso de Vietnam, por ejemplo, se presuponía que las fuerzas del Vietcong se aprovisionaban a través de principalmente el sendero Ho Chi Minh, que iba desde Hanoi a Saigón, que es donde estaban las fuerzas de Vietnam del Sur, y en Hanoi estaba la fuerza de Vietnam del Norte, del Vietcong principalmente. Entonces era todo un sistema de senderos en la selva, que iban incluso en túneles bajo tierra, y que también en muchos casos llegaban y pasaban sobre los estados aledaños, que eran Laos y Camboya, que eran neutrales en principio. Entonces en Camboya, ya cuando asume el presidente Richard Nixon y su asesor de seguridad nacional, Henry Kissinger, deciden bombardear Camboya, sabiendo que se encontraba allí una ruta de aprovisionamiento de las fuerzas del Vietcong. Entonces, digamos, ahí podemos hablar de un acto, de un crimen de guerra, ¿no? Según muchos. Y por eso es importante luego el rol del jus post bellum, o el derecho penal internacional. En el caso concreto de Vietnam, bueno, se entendía que Camboya en realidad evidentemente no era tan neutral, porque si dejaba que se aprovisionen las tropas de un bando en detrimento de otro, entonces, bueno, ahí la justificación que tendría Estados Unidos es, yo estaba atacando un objetivo militar. Son todas, son principios, ¿no? Que como les digo, el principio de humanidad, el principio de distinción, el principio de neutralidad y el principio de limitación, que también va de la mano del principio de proporcionalidad. Yo, si ataco a un enemigo utilizando, no sé, vamos a decir, armas ligeras, en principio no puedo responder a ese ataque con armas nucleares, ¿no? Y a su vez, si respondo con un arma o escalo el conflicto, porque existen diferentes escalas de un conflicto, así como existe para medir la acidez o el pH de una persona una escala, en un conflicto existen diferentes protocolos y escalas, que no valen la pena mencionarlos, pero que se habla de diferentes grados o niveles. Y si se decide escalar el conflicto de nivel o de grado 2 a grado 3, se habla de fases en realidad, se tiene que tener en cuenta que el principio de limitación implica que los daños colaterales no pueden ser mayores a los objetivos militares que se buscan atacar. Y eso, sí. No, disculpa, No, por pero favor, ahora, interrúmpame, yo me voy a estar por la rama. con todo esto, viste, me pasa como ya la clase anterior, viste, es como todos esos principios en realidad, si vos medís cualquier tipo de invasión de Estados Unidos a cualquier país que se te ocurra, rompe todos esos principios juntos, o sea, de limitación, de proporcionalidad, o sea, es completamente desproporcionado bélicamente y no pasa nada. ¿Me entendés a lo que voy? Es lo que decimos siempre, ¿no? O sea, es como termina siendo más parecido a lo que decía Mao Zedong, o sea, el poder nace en la boca de un fusil, ¿no? O sea, y a su vez, y de ahí surge todo lo demás, porque en realidad claramente desproporcionado, claramente van sobre objetivos civiles prácticamente. Las guerras hoy en día ya no existen dos ejércitos regulares prácticamente enfrentados, sino que hay una confusión total en lo que son lo que serían las luchas por la liberación nacional de muchos países, insurgentes, contra ejércitos regulares como de Estados Unidos, ¿no? Sí, es cierto.
el derecho internacional humanitario en muchos casos no se cumple, pero lo importante es saber también que la historia demuestra que la historia la escriben los ganadores o los Claro. vencedores, ¿no? Acá esto es, bueno, es muy importante. Hay una frase de Hegel que decía que decía, World History is World Court. La corte mundial es la historia mundial. Es decir, no puede haber una jurisdicción universal, una corte mundial internacional absolutamente imparcial o neutral, sino que va a caballo de quienes se imponen a lo largo de la historia universal y van, digamos, imponiéndose en las diferentes guerras. Por eso tenemos, por ejemplo, en el caso de la Segunda Guerra Mundial, un tribunal internacional de Nuremberg o de Tokio, y no tenemos un tribunal internacional que haya juzgado los crímenes que se cometieron en la ciudad de Dresde, ¿no? Y así hay mil casos. Bueno, acá les pongo el caso de las Islas Malvinas. Ustedes saben que cuando se inician las hostilidades en el Atlántico Sur, eran no solo las Islas Malvinas, esto ténganlo presente para la vida, que cuando se habla de la cuestión Malvinas, se habla de las Islas Malvinas, pero también de las Islas Georgias del Sur y Sandwich del Sur, que son estos archipiélagos que están acá, todo este abanico, y que como Estados Unidos, más que nada, pero todo el sistema interamericano había firmado el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca del año 48, y fija zonas de seguridad en el continente americano que no pueden ser atacadas por potencias extracontinentales. En el caso de la Guerra de Malvinas, en el 82, se fija un área de exclusión dentro de estos archipiélagos y naturalmente un área en donde no podía haber injerencia del Reino Unido dentro del territorio continental y del mar territorial argentino y su zona contigua. Entonces, el buque General Belgrano, que es un buque que había sido adquirido en la presidencia de Perón después de lo que fue la Segunda Guerra Mundial, a Estados Unidos. El buque General Belgrano era un buque que en su momento estuvo en la Segunda Guerra Mundial en Pearl Harbor, sobrevivió y lo compran luego la Armada Argentina, y que estuvo en las guerras de Malvinas y que fue hundido, ¿no? O sea, pueden ver la película Hundan al Belgrano y demás. Hay muchos libros, mucha literatura muy, muy buena. Y estaba ubicada en la zona de exclusión de guerra, ¿no? O sea, lo que hacía obviamente era aprovisionar a las fuerzas argentinas en las islas. Los combates, los combates se llevaron a cabo más que nada en la isla Soledad. En la Gran Malvina prácticamente no hubo hostilidades. Hubo muchos combates. Ahí tuvo un rol muy importante la Fuerza Aérea. Bueno, esto lo podemos hablar otro día, pero me gustaría tener una clase sobre Malvinas únicamente, que la idea es tenerla porque es importante para los ciudadanos argentinos principalmente. Y bueno, lo que hizo el gobierno británico, en su momento la primer ministro Margaret Thatcher, fue hundir al Belgrano, que se encontraba fuera del área de exclusión, ¿no? Que es donde estaban llevándose a cabo las hostilidades. Y bueno, y después le hacen muchos reportajes. A ver, yo voy a ver si lo voy a encontrar. Porque la verdad es que, ¿qué hora es? Tenemos tiempo. Lo voy a buscar en YouTube. A ver, dejar de compartir, porque si no me come todo internet. A ver, este es muy largo. Bueno, vamos a poner este video. Son 5 minutos. Ah. Compartir pantalla. Acá. ¿Escuchan eso? ¿Lo escucharon? Bien.
Mrs. Thatcher, why, when the Belgrano, the Argentinian battleship, was outside the exclusion zone and actually sailing away from the Falklands, why did you give the orders to sink it? But it was not sailing away from the Falklands. It was in an area which was a danger to our ships and to our people on them. Outside the exclusion zone. But it was in an area which we had warned. At the end of April, we had given warnings that all ships in those areas, if they represented a danger to our ships, were vulnerable. When it was sunk, that ship which we had found was a danger to our ships. My duty was to look after our troops, our ships, our navy. And my goodness me, I lived with many, many anxious days and nights. Mrs. Thatcher, you started your answer by saying it was not sailing away from the Falklands. It was on a bearing of 280 and it was already west of the Falklands. So I'm sorry, but I cannot see how you can say it was not sailing away from the Falklands. When it was sunk. When it was sunk. It was a danger to our ships. No, but you have just said at the beginning of your answer that it was not sailing away from the Falklands. And I'm asking you to correct that statement. But it's within an area outside the exclusion zone, which I think what you are saying is sailing away. No, I'm not, Mrs. Which Thatcher. way it was facing at the time. A danger to our ships. Mrs. Thatcher, I am saying that it was on a bearing 280. Bueno, o sea, el video sigue, pero está claro, ¿no? Se encontraba fuera de la zona de exclusión. El DIH había regulado una situación concreta para ese conflicto armado y, evidentemente, por lo que guió la intuición de la primer ministra Margaret Thatcher fue que ese buque representaba una amenaza para las tropas que se encontraban dentro de las islas. Entonces, por más de que esté en la zona de exclusión, lo hundió o lo mandó a hundir, o ordenó su hundimiento, y eso obviamente violó el derecho internacional humanitario, puede ser considerado tranquilamente un crimen de guerra. ¿Margaret Thatcher fue juzgada por crímenes de guerra? No, ni cerca. De hecho, lo que hizo la Guerra de Malvinas fue potenciar su capital político, que fue la primer ministro que más duró en la historia del Reino Unido, ininterrumpidamente, y luego siguió el Partido Conservador con John Major, y bueno, a ver, fue un éxito la Guerra de Malvinas desde el punto de vista del gobierno de Margaret Thatcher, ¿no? Obviamente a nosotros podemos hablar de por qué fuimos a Malvinas, es otro debate, pero evidentemente no era la salida o la alternativa, primero, a la que Argentina se había pegado a lo largo de su historia, y en segundo lugar, desde el punto de vista de la decisión de ir a la guerra, estaban mal calculados los costos y los beneficios, y principalmente el rol que iba a cumplir Estados Unidos. Era harto evidente que Estados Unidos no iba a priorizar, y más en las relaciones bilaterales que tenía en su momento el gobierno de Ronald Reagan con el Partido Conservador y con Margaret Thatcher en el Reino Unido, no iba a priorizar su vínculo con un gobierno de facto de Argentina, ¿no? Y ahí hubo incluso dentro del gobierno de Estados Unidos diferentes disquisiciones sobre quizás se podía apoyar a la Argentina. Por ejemplo, Jane Kirkpatrick, que era la embajadora de Estados Unidos en Naciones Unidas en su momento, había dicho que Estados Unidos debía priorizar el TIAR por sobre el acuerdo de la OTAN, y finalmente ahí pesó más la decisión del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos y de la Secretaría de Estado. Estaba en su momento Alexander Haig, y un grupo que rodeaba al presidente Reagan, que era el grupo de los neocons, de los neoconservadores del Partido Republicano, que, bueno, entendían que el conflicto en realidad era la Guerra Fría. La guerra, ustedes habrán oído el discurso del Imperio del Mal contra la Unión Soviética, lo que se denomina la Segunda Guerra Fría, y bueno, en este caso priorizar las relaciones con el Reino Unido era un imperativo por sobre su estatus con la Argentina. Entonces, yo acá les voy a mostrar, a ver si Derecho Internacional Humanitario Cruz Roja, creo que es el video, a ver si lo encuentro. Hay un
Bueno, no, ¿será este ahora? Convenios de Ginebra. Respaldo humanitario para No, los no, heridos. este no es, este no. Bueno, después lo pueden buscar por YouTube, hay muchos videos que hablan sobre el VIH. Concretamente lo que quiero que se lleven es, y esto es para una reflexión para la próxima clase, cuando se viola el derecho internacional humanitario, cualquiera de las convenciones de Ginebra y sus protocolos, luego existe la posibilidad de acusar y juzgar crímenes internacionales por crímenes de guerra. Y eso es lo que sucedió, por ejemplo, en el Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia, y también sucedió primeramente en el fuero interno de los estados. También, en principio, se entiende que, por ejemplo, que estos tribunales de segunda generación son subsidiarios a los tribunales internos de los estados, y que concretamente el Tribunal para la ex Yugoslavia y el Tribunal para Ruanda se crean por orden o por resolución del Consejo de Seguridad, que se entiende como una atribución comprendida dentro del capítulo 7º de la Carta, y que a su vez tiene por finalidad combatir la impunidad de los crímenes de guerra. En el caso de la ex Yugoslavia es muy, muy interesante todo lo que sucede con el orden de mando, ¿no? La cadena de mando dentro de las operaciones que llevaron adelante el KLP, las fuerzas kosovares, pero también las fuerzas que estaban a cargo de las fuerzas serbias, ¿no? Que comandaba Milosevic, era el jefe de Estado en aquel momento, y que se llegó a juzgar a la cúpula, pero también a oficiales y suboficiales a cargo, entendiendo el principio de control dentro del derecho penal, qué se entiende por control, por autoría y por grados de participación en crímenes de guerra. Esto lo vamos a ver igual la clase que viene, pero le voy adelantando que es un tema que a los que les interesa el derecho penal lo tienen que saber, porque además fueron principios que luego se aplicaron en la jurisprudencia local. En la jurisprudencia, estamos hablando de los juicios de la verdad, denominados juicios de la verdad del 2000 para acá. Crímenes de lesa humanidad y causas vinculadas a la última dictadura militar. Entonces, esto es lo que yo quería que ustedes sepan del VIH. Para cerrar, les voy a mencionar y les voy a adelantar algo que hace a dos opiniones consultivas que hubo ante la Corte Internacional de Justicia sobre la legalidad del uso y empleo de armas nucleares. La primera opinión consultiva fue requerida por la Organización Mundial de la Salud, entendiendo que la utilización de las armas nucleares podía poner en riesgo a la seguridad e integridad física y a la salud de combatientes y de inocentes, y que eso merecía ser consultado ante la Corte Internacional de Justicia. Se le pregunta si era legal el empleo de armas nucleares. ¿Alguien sabe qué contestó o qué resolvió finalmente la Corte? ¿Cuál fue su recomendación? ¿Sí? En el caso, la primera opinión consultiva, ¿alguien sabe? Formulada por la OMS. Lo que dijo la Corte en ese caso concreto fue que, como uno de los requisitos para solicitar una opinión consultiva a la Corte tiene que ver con que la organización o el organismo internacional intervenga dentro del ámbito de su competencia, en el caso de la OMS se estaba excediendo porque la legalidad y el uso o el empleo de armas nucleares va más allá de la salud, ¿no? Que es principalmente la salud universal, el principio por el cual fue fundada la Organización Mundial de la Salud. Entonces dijo que no tenía legitimación para iniciar esa opinión consultiva. Luego, la Asamblea General, entendiendo que esto había sido una salida política más o menos elegante de la Corte Internacional de Justicia para no contestar la pregunta de fondo,
volvió a solicitar una opinión consultiva y la respuesta fue que no hubo respuesta. Por primera vez, ustedes saben que la Corte Internacional de Justicia, así como también todos los tribunales supremos de una jurisdicción interna, cuentan con el poder discrecional de todo órgano estatal. El Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y el Poder Legislativo realizan ciertas actividades en el ejercicio de sus facultades discrecionales. Y siempre y cuando esas facultades discrecionales no devengan en arbitrarias, para que no sean arbitrarias tienen que estar motivadas en los hechos y fundados en el derecho, esto es derecho administrativo puro, cuentan con facultades discrecionales de decidir o no contestar o realizar cierto acto de Estado. La Corte Internacional de Justicia, haciendo uso de sus atribuciones discrecionales para entender sobre esa opinión consultiva, que era legítima en el sentido de la capacidad que tenía la Asamblea General para solicitarla, lo que dijo fue que no iba a contestar esa pregunta porque había cuestiones políticas superiores que indicaban que si la Corte Internacional autorizaba o no autorizaba el uso de armas nucleares, entonces podía devenir en una mala interpretación o una interpretación, digamos, utilizada con fines políticos por parte de estados con armas nucleares y estados sin armas nucleares, dentro del régimen del Tratado de No Proliferación Nuclear del 68. Hay estados que tienen armas nucleares y hay estados que no tienen armas nucleares. Entonces dijo que no iba a contestar esa pregunta. Por lo tanto, ¿es legal usar armas nucleares? En principio, todo lo que no está prohibido está permitido. O sea, es legal usar armas nucleares. ¿Hasta qué punto? Bueno, hasta que se cometan crímenes de guerra, o crímenes de lesa humanidad, o genocidio, o actos de agresión. Son los 4 crímenes internacionales. ¿Y es legal almacenar o poseer armas nucleares por parte de un Estado? Y depende del Estado. Los estados que pueden tener armas nucleares, que ratificaron el TNP, son 5. Estados Unidos, la Unión Soviética o Rusia, Reino Unido, China y Francia. Existen estados que no ratificaron el TNP y que tienen armas nucleares, por ejemplo, la India y Pakistán, por ejemplo, Israel, por ejemplo... Sí. Una consulta que tenía. ¿Ese tratado prohíbe tener armas nucleares? No entendí eso. El tratado le permite a ciertos estados poseer armas nucleares y a otros estados se las prohíbe. O sea, una cosa, depende para qué sea utilizada la energía nuclear. Esto, o sea, es muy importante. Vos cuando, digamos, lo que querés es producir un arma nuclear, primero tenés que producir agua pesada, enriquecer uranio, hacer el proceso de centrifugado y enriquecimiento de ese uranio, y luego la última instancia es la instancia detectable. O sea, hay radiación nuclear en un territorio y es fácil detectarlo por satélites y por radares, pero el tema es cuando se utilizan a los fines bélicos. Y para eso, hasta que no se instalan las plataformas de lanzamiento o los misiles nucleares, es indetectable. O sea, yo puedo tener energía nuclear para abastecer un hospital, por ejemplo, o para darle propulsión nuclear a un submarino, o para, no sé, diferentes cuestiones que no hagan a tener capacidad misilística. Entonces, en ese caso, el TNP prohíbe el uso de energía nuclear, de armas nucleares, ¿no? Para ciertos estados. A otros se las permite. Y acá, bueno, el caso de Irán es muy, muy, muy claro, ¿no? Irán hoy en día no es parte del TNP, lo denunció, primero lo había ratificado el Shah, pero después con la revolución del 79 se retira. Y bueno, se entiende que Israel principalmente ha desarrollado y ha coartado. Hay muchas formas en lo que lo hizo. Por ejemplo, el caso más conocido es cuando se instaló dentro de una central nuclear de Irán un malware conocido como Stuxnet, lo pueden buscar. Fue literalmente la operación encubierta de
de inteligencia más exitosa de la historia, posiblemente después de la traición de Judas a Jesús, que también fue una operación de inteligencia, de contraespionaje. En este caso, la operación de Stuxnet, lo que hizo fue, Stuxnet era un software, un malware, que había producido un ingeniero en sistemas alemán, y que en su momento lo financia Estados Unidos e Israel para dañar las centrales nucleares y los software de las centrales nucleares de Irán, en Teherán. Entonces, lo que hicieron fue, mediante inteligencia humana, o sea, un espía, logra llegar hasta las plazas de estacionamiento de esta central nuclear y tira un pendrive con ese malware ahí al lado de un auto que estaba cerca de la central nuclear, que estaba en la plaza de estacionamiento de esta central nuclear. Entonces, cuando llega un científico, lo agarra el pendrive y dice, bueno, a ver, por ahí es de un tema de laburo, qué sé yo. Entonces agarra y lo pone en la central nuclear, esta que no recuerdo ahora el nombre. Y lo que sucede fue que se aceleró el proceso de centrifugado del uranio. Entonces, eso lo que generó fue un caos que les costó meses resolverlo, hasta entender que se trataba de un malware que había sido instalado y que había sido, digamos, de alguna forma, luego se descubrió que fue de esta manera, en la central nuclear en cuestión. Entonces, acá, bueno, entra también dentro de todo un área que es la ciberseguridad, que me gustaría, luego, quizás si tenemos tiempo, conversarlo, que hoy en día es un tema que las Naciones Unidas convocó a un comité de expertos para consultarles sobre la posibilidad de que se firme un tratado en materia de ciberdefensa y ciberseguridad. Y la clase que viene lo vamos a ver con el crimen organizado transnacional, que es, digamos, una forma de operar que tienen hoy las organizaciones criminales transnacionales enorme, ¿no? Lo que es la dark web y la deep web. Así que, bueno, no quiero irme de tema, pero creo que me fui de tema, pero bueno, están ahí todavía, así que por ahí les gustó. Así que bueno, si hay alguna pregunta, la contestamos, y si no, nos vamos. Ya no hay happy hour hasta ahora, pero bueno, nos vamos a disfrutar la vida. Mariano, yo en todo lo que vas contando y analizando el caso que hay que presentar el 3 de noviembre, obviamente Perdón, hay que Macarena, atar perdón. Es el 3 de noviembre, ¿no? Porque yo siempre tengo un el problema 3. con las fechas. El 3, perfecto. Sí, perdón. Sí. Nada, me surgen un montón de preguntas, pero bueno, todavía me falta leer porque veo que hay muchas organizaciones, muchas cosas para relacionar, y hoy ya avanzaste un poquito más. La próxima clase vas a entrar en otros temas, porque acá, por ejemplo, en la consigna A entiendo que hay que relacionar el derecho internacional humanitario con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Sí, eso falta todavía. Tenemos, mira, hoy vimos Derecho Internacional Humanitario. Ya vimos Solución Pacífica de Controversias, Ius ad Bellum. Vimos Operaciones de Mantenimiento de Paz e Intervención Humanitaria el miércoles pasado. Y el sábado vamos a ver No proliferación, terrorismo y crimen organizado transnacional. El miércoles de la semana que viene vamos a ver Derecho Penal Internacional. El lunes vamos a ver, el lunes 29, vamos a ver FMI, Banco Mundial. Que van a ser, digamos, acotado, ¿no? Tengo solamente una clase y yo voy a subirles material. Se los voy a subir, prometo que mañana les subo material sobre todos estos temas. Vayan leyéndolos, y el problema ustedes lo tienen que resolver por motu propio y a conciencia y con solvencia. Después no hay una respuesta correcta. Ninguno de los dos preguntas hay respuesta correcta. Tiene que ver con cómo ustedes razonan. Porque si no, si hay respuesta correcta, todo esto es un simulacro de cursada. O sea, porque la hacen en su casa, agarran el manual y la contestan. Yo lo que quiero acá de ustedes es que razonen y que empleen las herramientas y que sepan, y que hayan aprendido, y que me doy cuenta que hayan aprendido estos temas.
voy a hablar del FMI y del Banco Mundial, pero eso va a ser recién en un par de clases. Tenemos clases el sábado. A mí no me gusta, o sea, creo que a ningún profesor y a ningún alumno le gusta cursar un sábado. Históricamente, el que daba clases un sábado era un plomo. Yo soy un plomo, pero solo por 2, porque di 2 clases sábados. El cuatrimestre pasado di varias más, porque tenía otras clases. Voy a dar clase el sábado a las 10 de la mañana. Yo les voy a subir 2 cosas ahora, entre hoy y mañana, y mañana seguro. El material, en primer lugar, y en segundo lugar, el link del Zoom para las clases del sábado a las 10. Que quiero que estén, todos los que puedan, estén presentes. Las clases son obligatorias. Yo saco un screenshot al principio y al final de cada clase. Y bueno, son pocas clases, a ver, es una cursada bastante relajada. Y DIP históricamente eran 3, 4 clases por semana, ahora están teniendo 1, 2, así que venir 1 hora el sábado no les va a hacer mal a nadie, a menos que el viernes venga muy pesado, el viernes a la noche, pero bueno, entiendo que acá son todos personas que se cuidan en horarios nocturnos. Así que bueno, los veo el sábado. ¿Te puedo hacer una pregunta, Mariano? Sí. La otra vez habíamos conversado porque en el cronograma pusiste 9 de diciembre y el trabajo final hay que hacerlo el miércoles 9 de diciembre, que en realidad el miércoles es 8 de diciembre. Habíamos quedado que la presentación era el 8 de diciembre, pero ahora vos hoy comentaste que es el 9 de diciembre. A ver, miércoles cae 8 o 9. 8. Bueno, es el miércoles 8. Habíamos quedado miércoles 8, ¿no? Sí. Bien. La presentación es el miércoles 8, la entrega del trabajo 4 es el viernes 3. Viernes 3, entrega del trabajo 4, miércoles 8, presentación final. Ustedes me van a ir comentando sobre qué tema quieren presentar. La idea es que no me lo presenten únicamente a mí, que se lo presenten a todos sus compañeros y que sea sobre algo que les interesa, para hacerlo más entretenido. Y si necesitan bibliografía, yo se las hago llegar y me mandan un mail o por el campus. Bueno, ahí me estuvo escribiendo Camila, Mariano, Martín. Yo les facilito la bibliografía, además de la que voy a subir al campus por el problema 4. Puede Perdón, ser, sí, el coloquio puede ser de algún tema que se haya dado, pero sí, va a ser de algún tema que se haya dado, pero puede ser del trabajo práctico en sí. ¿Me puedo basar en algún tema de trabajo práctico? Donde se investigó y se... Por ejemplo, la presentación que tuvimos que hacer, la ponencia, ¿la podemos basar en Sí, eso? En nuestro sí. caso con Manuela, por ejemplo, no hicimos la presentación en el Congreso y podríamos hacer, bueno, no sé si es en este caso creo que es individual el coloquio, pero podríamos hacer una presentación con PowerPoint, bueno, no sé si se puede hacer igual. Claro, Es dividirlo individual, en los temas. pero Es individual, pero bueno. la idea es que ustedes, si es un tema que les interesa sobre su presentación, que bueno, la hicieron, la ponencia está muy bien, pero no habían podido exponer, lo pueden hacer. Incluso, bueno, Mariano me había comentado también, puede ser sobre cualquier tema relacionado a la materia, y que obviamente ustedes hayan investigado y que quieran compartirlo. Es algo que a ustedes les tiene que causar, entre comillas, placer compartirlo y bueno, que es algo que merece ser atendido. No vamos a ponernos a hablar de temas por ahí muy, no sé, ajenos a nuestra realidad, a lo que estuvimos viendo en clase, pero obviamente sí entra dentro de los temas de derecho del mar, derecho penal internacional, derecho internacional humanitario, derechos humanos, eso está todo relacionado. Y creo que Macarena tenía otra pregunta. ¿A qué hora es el miércoles? ¿El miércoles o el sábado? No, el miércoles, esta presentación que hacemos. Ah, la porque presentación, no, en horario de cursada, si es que están todos bien. Si alguno rinde, puede ser que es época de parciales. Bueno, lo podemos arreglar para otro momento, pero en principio intentemos que sean en horario del curso, ¿no? Sí, porque en realidad como no sé si es
como son, imagino, 1 hora y media, somos 8 personas, ¿cuánto tiempo exponemos cada uno? O si nos van a hacer preguntas. No sé. Sí, ustedes la idea es que son 7, 8, ¿cuántos son acá? Son 9. Si exponen 10 minutos cada uno es 1 hora y media, es el horario de cursada. Más o menos con que expongan 10 minutos cada uno, quizá haciendo alguna pregunta ahí, si surge alguna pregunta, vamos a tratar de hacerlo 10 minutos por presentación, más o menos, y bueno, entender que es la última clase y que después todos van a festejar, esperemos. Claro, eso quería saberlo porque a mí el tema que yo elegí me gusta, es interesante, pero quería saber qué tiempo de exposición tengo para achicarlo o si puedo Sí, desarrollarlo un poco calculen más. 10 minutos. Y si hace falta empezamos media hora antes, para no extendernos media hora, pero más o menos 10 minutos por curso, por exposición. Una pregunta más. ¿Las preguntas van a surgir de ustedes o surgen de nosotros mismos, o sea, de los compañeros? ¿Cuál sería la diferencia? Claro, de que, No o cambia sea, tanto. no, está bien, de que A menos tenemos que arregles las preguntas con Mariano, que decís, Mariano, preguntame tal cosa. No. La idea No, es que que tendríamos, claro, bueno, de que es distinto la preparación mental, no sé, de yo que no les saben, voy de que les van a a tomar preguntar. un examen oral final. Claro, No les voy a tomar, no sé, como les toman procesal civil. Es una exposición. Por ahí a mí me surge una pregunta que conozco, o por ahí veo que si ustedes están pifiando mucho, les hago una pregunta para ver si de verdad estudiaron el tema. Pero la idea es que, no sé, si me hablan de armas nucleares y me dicen que se puede usar armas nucleares, que está permitido, que de hecho no está prohibido, pero bueno, es lo que hablamos recién, que todos los estados pueden tener armas nucleares o que pueden almacenar armas químicas. Y digo, no, mirá, el tratado es de prohibición de almacenamiento, transporte y utilización de... Bueno, entonces entender, ¿no? Como le digo siempre, ámbito de aplicación, personal, material, temporal y territorial, de qué trata la convención, cuál es la terminología que utiliza y después, bueno, si hay algún otro tipo de relación jurídica prevista. Eso, más que nada, así se lee un tratado. En este caso, bueno, ustedes, la idea es que les interese a todos y que haya preguntas quizá nuestras, pero también de sus compañeros. ¿Alguna otra pregunta? La cláusula profe, no. se llama, ahí Manuela, perdón, cláusula Mertens, ahí veo el chat. Mertens, no sé, me tiró el corrector. Ahí. Mertens. Sí, perdón, Mariano. No, nada, que preguntaba si alguien necesitaba algo más y dije, no, nada. Ah, no, entonces, bueno, ya está, listo, nos vamos. Bueno, Dale. suerte. Chao, profe. Hasta luego. Buen sábado. Gracias. Sábado. Chao. Hasta luego.